Muchas gracias, Rafael Enrique. Y vean, no solamente con hierbas y con hojas se puede realizar una compostera, también con residuos y con este implemento que tenemos acá. Por esto, Oscar Andreoli. Andreoli, es que este apellido está un poco enredado. Bienvenido. Muchas Usted gracias, nos va a Jenny. enseñar a hacer una compostera. Sí, este es un implemento que nos ayuda a procesar los desechos de la casa y del jardín. Okay, vamos a pasarnos para acá. Primero te voy a dar las hojas. Las hierbas y las hojas del jardín son un excelente aliado para nuestro compost. Entonces lo que vamos a hacer es echarlos en la compostera, pero también desechos orgánicos. Vamos a ver, ¿qué tipo de hierbas también? ¿Puede ser zacate? Así, Cualquier cosa, zacate, hojas, inclusive algunas ramitas pequeñas, podemos echarlos en la compostera o en algún otro proceso de compostaje que tengamos en la casa. Ok, ese es el primer paso, Oscar. Ese es el primer paso, echar los desechos orgánicos. Vean, desechos que nos sobraron de la cocina, se nos pasaron, ahí hay unos macarrones que se nos pasaron, unas zanahorias viejas. Una pizza también veo. Unas pizzas, sí, y ahora a fin de año llegamos y la nevera estaba llena de cosas pasadas. Entonces lo echamos a la compostera y es muy importante. Acá. Dale, dale. Lo he hecho. Vamos a ver. Ahí se va. Ajá. Muy importante echarle material inoculante. ¿Qué es ese material? Es un material secante que en el mercado hay diferentes tipos que nos ayuda a evacuar la humedad y nos ayuda a agregarle microorganismos para que el proceso de compostaje arranque. Oscar, puede ser cualquiera de los Cualquiera dos. de estos dos y hay otros en el mercado. Entonces estos son pellets y esto es un bokashi que se prepara para inocular el compost. Entonces le vamos a echar también ¿Esta eso, cantidad? como la mitad. La mitad, pensando en lo que ya puse, ¿verdad? Pensando en lo que ya puse y pensando en lo que vamos a poner. Ok, entonces la mitad. Vamos a ver qué es acá. Hasta suena bonito. Está bueno, todo. sí. Ok. Y también le podemos echar entonces esto, ¿ven? Tomate, lechuga, los restos de hojas, el arroz que ya no nos comimos, todo lo de la cocina que podemos ¿Tiene que ser desechar. picado o lo puedo echar así nomás? Dentro de más pequeño esté la partícula mejor. ¿Por qué? Porque va a tener más campo los microorganismos para llegar a descomponer. Después de que hacemos esto. Después de que hacemos esto, lo tapamos y le vamos a girar. Ok. Le damos vuelta. Esto, Le damos vuelta. ¿cada cuánto se le da vuelta? ¿Cuánto tarda en hacer el proceso? Ok, el proceso va a depender de dónde estemos. Si es un lugar muy húmedo o muy caliente, va a depender. Cuando es más húmedo va a durar un poco más y le tenemos que poner más material secante o inoculante. Si estamos en una zona más seca, el proceso va a ser más rápido, no obstante va a durar entre 2 y 3 meses. Por eso este implemento tiene 2 cámaras, porque cuando nosotros trabajamos con una cámara vamos a echar en un lado, cuando terminamos de llenar aquí tapamos y seguimos echando en el otro. Cuando terminamos de echar en este ya sacamos el compost de la cámara que estábamos trabajando y vamos a tener un resultado más o menos como esto. Ok, estamos en verano, pero hay días lluviosos, Bueno, ¿verdad? estamos digamos. en invierno, se nos ha época perdido. lluviosa, pero yo no sé dónde, Sí, dónde pero está, ¿verdad? con esta humedad, ¿qué varía? Con esta humedad, los microorganismos trabajan mejor porque hay menos humedad en el compost. Entonces, como tenemos calor, al estar girando, lo que vamos a hacer es agregarle aire y la descomposición se da mejor. Entonces, aquí, para mostrarle, tenemos... Este es el proceso ya cuando se saca. Ya este es casi listo. Ven que es como una tierra. Esto es como una tierra. Okay. Si no tenemos esta cajita que da vueltas en la casa, ¿cómo lo podemos realizar? Bueno, si tenemos espacio, lo podemos realizar en una esquinita del jardín, lo podemos realizar, inclusive en el mercado hay algunas otras cajas de métodos Takakura, métodos de lombricompost, otros métodos que podemos realizarlo. Nosotros vendemos esta compostera en nuestra página verdeurbano.cr, pero hay otros tipos en el mercado. Bueno, a ver, entonces, ya tenemos el proceso, ya lo sacamos así de la cajita. ¿Qué más hay que hacer? Ya estando listo así, lo que podemos hacer es extenderlo y secarlo un poquito. ¿Cómo se seca, perdón? Lo extendemos en el parqueo, lo extendemos en el garaje. ¿En una bolsa de plástico? En una bolsa plástica, en una lona o algo, para obtener un resultado como este. Esto es más arenoso, este es el compost como tal ya. Sí. Y esto hay diferentes tipos de compost. Hay diferentes tipos de compost. Aquí tenemos 3 diferentes tipos de compost. Tenemos compost, lombricompost y bokashi, en ese orden. Uy, Dios mío, esto pesa. Vamos a ver, entonces, ¿este que estoy tocando, cuál es? Ese es compost. Compost. ¿Este de acá? Ese es lombricompost. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que este compost es producido en una máquina como esta o en una pila de compost. El lombricompost es el proceso de lo que se comen las lombrices y sacan por atrás. Qué interesante. Es como el desecho de las lombrices. ¿Y este? Y ese es
Y ese es bokashi. Ajá. El Este es bokashi más seco. es más seco, es un proceso de descomposición de la materia orgánica que está como a medio cocinar. Es un proceso que se hace por fermentación, un método japonés. Entonces, ese bokashi tiene grasa, tiene carbón y tiene otras cosas, pero la materia prima es desechos vegetales de una finca, de una casa o de algo. Entonces, cualquiera de los tres nos sirve a nosotros para reducir los desechos orgánicos que tenemos en nuestra casa. ¿Y cuál de los tres es mejor? No hay mejor porque lo que estamos haciendo es agregando materia orgánica a nuestros cultivos. Entonces, en términos de costos, podría ser, digamos, el que yo prefiera. A mí me gusta mucho el lombricompost y el bokashi. El bokashi y el compost yo lo puedo usar máximo a un 30% en la maceta o en el cultivo. El lombricompost yo lo puedo usar al 100%. Es decir, yo con el lombricompost puedo sembrar una mata puro lombricompost. En cambio, con el compost y el bokashi tengo que agregarle tierra o otras cosas, como tenemos en las macetitas. Es para el mismo propósito, no es para diferentes propósitos, Es para el ¿verdad? mismo propósito, agregar materia orgánica y nutrientes a las plantas. Ahora vamos a la planta. ¿Cómo se le agrega el compost? Ok, entonces vamos a buscar un par de herramientitas y... Que ya yo me siento toda una jardinera. Dale, dale. Y le vamos a agregar alrededor, para que me lo alrededor de la planta un poquito de compost, como en media luna, y vamos a incorporarlo. Vamos a incorporarlo con la herramienta. Esa tierrita tiene que estar sueltita. Esa tierrita tiene que estar sueltita, sí. Acá se agrega cada cuánto, Oscar. Lo puedo agregar cada 2, 3 meses, igualmente dependiendo de las necesidades de la planta. Si la planta está en desarrollo, voy a agregarle un poquito más, pero la ventaja de esto es que yo le puedo estar agregando. O sea, no hay una contraindicación, digamos, de no agregarle una vez al mes, le puedo estar agregando. ¿Y en qué momento se le pone agua? Porque esta tierrita se ve Esa fresca. tierrita está muy húmeda, le puedo poner agua inmediatamente después de aplicarle, para que ayude a que baje los caldos y, digamos, las sustancias que bajen dentro de la maceta. A mí me gustó lo que me dijo antes de entrar al aire, y es que todos tenemos que tener una compostera en la casa. Es muy importante. ¿Cuáles son las importancias? ¿Por qué? Porque vamos a reducir alrededor del 40% de los desechos que botamos al basurero. Esos desechos son orgánicos, entonces vamos a hacer una reducción de lo que botamos en la basura, procesándolos en una compostera de cualquier tipo. Claro. Y vamos a ayudar al medio ambiente para no llevar al relleno sanitario mucho de la materia orgánica que se descompone. Sí, colaborar con el medio ambiente, Colaborar que ahora con es el tan medio importante. ambiente, sí. Acá, ¿qué tenemos encima de la matita? ¿Esto Acá también es otro tipo de compost? Es un compost que yo hago en mi casa, entonces podemos ver que hay partículas como más grandes. ¿Hay madera? Bueno, no necesariamente ¿no es madera, es como como acerrín, sí, no sé. puede ser parte de este material inoculante que Ajá. se hace grande, pero vemos que hay partículas, digamos que semillillas y diferentes cosas que utilizamos del compost de nuestra casa. Igualmente aquí ven, por ejemplo, tenemos esta, parece una cáscara, ya no logramos identificar qué es lo que tenemos. ¿Se ve un crecimiento significativo cuando agregamos compost en Se las ve un plantas? crecimiento significativo, sí, en la parte vegetativa de la planta. Ajá. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver? Se ve más pochotona, se ve más brillante. verdecita, Bueno, es que se vean ve qué belleza. pochotona. ¿Esta plantita de qué es, Oscar? Ese es un chile dulce. Y más que todo las que dan la verdura o el Sí, fruto, ¿verdad? sí, sí. También se puede utilizar. En ambas, digamos, en las que son de hoja como el apio, va a tener más verdor, va a ayudar y vamos a mejorar muchísimo en la microbiología del suelo. A diferencia, digamos, del fertilizante, que lo que hace es dar alimento, el compost y los procesamientos, el lombricompost y así, ayuda a la microbiología del suelo. Entonces vamos a tener un suelo vivo, un suelo rico a donde estamos produciendo. ¿En qué parte de la casa las debemos de tener para agregarles el compost? Para que esto haga mejor efecto. Las plantas, a donde las tengamos, podemos hacerle uso del compost afuera, adentro. Las de adentro van a requerir un poquito más porque la tierra tiende a compactarse. El compost ayuda a que esa tierra no se compacte. Y la compostera, si la vamos a tener en un lugar donde le pegue un poco el sol y no se moje. ¿Por qué? Porque si queremos controlar la humedad, y se moja, entonces va a ser más difícil controlar la humedad. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. A la Todos orden. debemos de tener una compostera, lo repito, porque esto es una opción pues bastante práctica, efectiva, que colabora con el medio ambiente. Totalmente, sí. Muchas gracias por invitarnos por acá.